Vamos a hablar con especialistas, con aquellos que saben, con aquellos que enseñan sobre neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Por qué diablo de neoliberalismo? Porque es la propuesta económica de uno de los candidatos, que es Mauricio Macri. Cambiemos, que, como te mostré durante todo el programa, Cambiemos ya gobernó la Argentina. No es algo nuevo, es algo muy viejo y que la hemos sufrido. Está en mi mesa de trabajo el contador y profesor de la universidad, Julio, a ver si me sale bien el apellido, Svar. Sí, Alejandro. Decímelo a tu apellido. Julio Svar. Julio Svar. Escribís que es más fácil, ¿viste? También me acompaña el ingeniero industrial y profesor de la universidad, Federico Muriacioli. Muy buenas noches. Buenas noches para ti. Y el licenciado en Economía y profesor de la universidad, también, Muriacioli, Adrián. Así es, buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Pregunto, ¿qué edades tienen ustedes? Empezamos por aquí. Yo 33. ¿33? También 33. ¿33? 29. 29 años. O sea que yo acabo de pasar un informe de cuando Cambiemos gobernaba, diríamos en esa década, eran chicos, eran jovencitos, no alcanzaron a vivir en conciencia lo que fue todo eso, ¿no? Y ya estábamos comenzando a tener conciencia. A mí particularmente me tocó ya estudiando en la universidad. Estudiando en la universidad. Sí, fuera de Formosa, así que fue un golpe muy duro. Yo empecé a estudiar en el 2000, así que... Cuando se hablaba que se iba a arancelar la universidad, menos mal que no se llegó a ese punto, pero estaba ahí, ¿eh? Bueno, esa era una de las grandes discusiones en esa época, porque López Murphy había planteado, claro, después de haber quitado el 13% a los jubilados y a los empleados públicos, se había planteado junto la posibilidad. Con Patricia Bullrich, ¿no? Patricia Bullrich, que era... ministra de Trabajo, López Murphy, ministro de Economía, habían planteado eso. Él particularmente la posibilidad de arancelar las universidades, y lo paradójico que en 2003 se presenta y quedó tercero como opción. Como opción, tercera fuerza. Y que solamente iban a poder estudiar los que tenían plata. El hijo del laburante, del trabajador, ya ni hablemos del desocupado, imposible llegar a la universidad, se había que arancelar, ¿no? Sí, es el mismo modelo que se presenta en varios lugares, entre ellos la capital federal, donde gran parte de los estudiantes pertenece a escuelas y secundarios privados. Bueno, ahora yo tengo que explicarle a la señora que está, la ama de casa, al joven que no vivió esa época, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Quién me da la respuesta? ¿Qué es? ¿Cómo podríamos definir neoliberalismo? Y neoliberalismo comienza con la palabra ajuste, vos lo estuviste hablando hoy. Para ello el Estado tiene que estar fuera y es el mercado el que tiene que manejar la economía. Si nosotros hablamos siempre que la política maneja la economía y es lo que tiene que ser lo correcto, y el neoliberalismo pone a la economía al servicio de los mercados. ¿Quiénes son los mercados? Porque la señora dice que es el mercado frutihortícola, es Camilletti, Cáceres. ¿Quiénes son los mercados? No, y los mercados son las grandes corporaciones que manejan la concentración de la riqueza en el país. Hoy sabemos que hay 4 o 5 empresas grandes que son las que empiezan a poner los precios, son las que hacen las corridas cambiarias, son las que presionan para sus beneficios particulares, ¿cierto? Discúlpeme, pero a ver, ¿los precios lo ponen ellos o lo pone el gobierno de Cristina? No. Los precios los ponen los que marcan los precios, como dicen, que son los intermediarios entre el productor, que le pagan 2 pesos por los productos agrícolas y locales, y la góndola donde el consumidor llega a comprar. Entonces en esa diferencia están los grandes grupos concentrados que son los que fijan los precios. Exactamente. Que pagamos todos nosotros. Todos los días. Ahora, tenemos dos opciones, 2 boletas electorales, 2 candidatos que presentan propuestas totalmente diferentes. Si tenemos que marcar una diferencia entre la propuesta económica de Scioli y la propuesta económica de Mauricio Macri, ¿cuál sería la mayor diferencia a tener en cuenta? Bueno, yo creo que hay una cuestión fundamental. Nosotros por ahí dejamos una filmina, no sé si le puede pasar, la primera filmina, la de los 2 gráficos. A ver si podemos poner los gráficos. Sí, contame más o menos. Bien, cuando empezó el gobierno de Néstor Kirchner,
en la Argentina, año 2003. Kirchner había llegado a la presidencia con menos votos que desocupado. Fíjense esa torta, hay dos distribuciones del ingreso. La distribución funcional del ingreso en el 2001 y la distribución funcional del ingreso en el 2013. ¿Qué quiere decir distribución del ingreso? Bien, significa qué porcentaje de los ingresos totales de un país van para los trabajadores y qué porcentaje van para los empresarios. O sea, que en el 2001 el porcentaje de la torta, diríamos, la torta de cumpleaños para los trabajadores era del 26%. Hoy la torta para los trabajadores... El 51%. La mitad de lo que se produce va para los trabajadores y la otra mitad para los empresarios. Si volvemos al neoliberalismo... El 75% va para los empresarios, el 26% va para los trabajadores. Se invierte la torta. Vos sabés que cuando empezó la Gracias, dictadura... señora directora, por la filmina. Cuando empezó la dictadura en el año 76, sí, la torta era igual a la de ahora. 50% para los trabajadores y 50% para los empresarios. 50-50. Cuando empezó la dictadura. 76. 76. O sea, a ver, nos ubiquemos en el tiempo. El gobierno de Perón, ¿sí? El último gobierno de Perón, en el último gobierno de Perón, antes de la dictadura, era un 50 y un 50. Así ganancia es. Para el patrón, ganancia para el obrero, para el trabajador. Equidad total. Equidad total. Al año de la dictadura, en el año 1977... Cuando llegó el señor Martínez de Hoz, que es el cerebro del neoliberalismo. Y fíjate cuáles fueron las políticas de Martínez de Hoz. A ver. Congelamiento de salario. Me suena. Eliminación de paritaria significa. Totalmente. Devaluación. Lo que están hablando ahora, sí. Sí. Y entonces, en el 77, la torta era 26% para los trabajadores, 74% para los empresarios. Y así se mantuvo desde el año 77 hasta el año 2003 que llegó Néstor Kirchner. Que esos empresarios, vamos a aclarar, no es el pequeño, mediano empresario, comerciante, esquina, almacenero. No. Los grandes empresarios, los que manejan realmente la producción concentrada. ¿Podés poner unos nombres para saber? Techín, por ejemplo. Techín. La producción de acero Techín. Que es la única que hace, es un monopolio de acero en la Argentina. Los oligopolios de la producción y exportación de grano, Cargill, Bien, por ejemplo. Cargill. Grobocopatel, por ejemplo. Sí. En las empresas petroleras, cuando se privatizaron, Repsol, la Shell, la ESO. Bueno, ellos van concentrando el capital y se van quedando con la torta de ingresos que genera un país. Todos esos muchachotes, que antes se quedaban con todas esas riquezas, que ahora... A ver si lo explico bien. Si hoy todo el mundo se puede jubilar. Así es. Si hoy todo el mundo tiene un salario digno que se trata en paritarias. Así ¿sí? Es. Que se discute anualmente en paritarias. Así es. ¿Eso es repartir esa riqueza que antes iba para esos empresarios? Exactamente. Eso es cobrarle impuestos, por ejemplo, la retención a la soja, para repartir a los sectores más vulnerables o a los sectores de los trabajadores. Algunos dicen, le cobran retención a la soja, hay que sacar la retención a la soja. Con la plata de la soja, ¿sí? Estos empresarios se quedan pobres si le sacamos para hacer todo eso. El Colorado, por ejemplo, la gente del interior que me está viendo, está todo asfaltado. ¿Sí? Se ha asfaltado una cantidad de cuadras impresionante con el dinero de la soja. Ahora, ¿se empobreció el empresario sojero para asfaltarle a doña Juana del Colorado? En realidad ganan muchísima plata. Lo que pasa es que saben que pueden ganar mucho más de lo que ganan. El problema de sacar las retenciones a la soja no es solamente que el Estado no recauda y no puede asfaltar las calles del Colorado, las calles de Formosa, las calles de los pueblos del interior, sino que además la rentabilidad de la soja es el doble que la rentabilidad de cualquier otro producto agropecuario. Entonces, si nosotros sacamos la retención de la soja, la eliminamos, como dice Mauricio Macri, sí. Todos los productores agropecuarios que hoy hacen leche, que hoy hacen trigo, que hoy hacen carne o que hoy hacen maíz, van a hacer soja, porque van a ganar el doble de plata. Entonces, Argentina no va a producir trigo, Argentina no va a producir leche, Argentina no va a producir carne, Argentina no va a producir maíz. Vamos a tener que traer eso de afuera, ¿sí? A un precio superior, porque lo vamos a pagar en dólares. Claro. Que además Macri quiere devaluar. Bien, ¿qué quiere decir devaluación? ¿Sí? Porque hay chicos jóvenes, gente mayor que ha perdido memoria y dice, ¿qué es devaluación? ¿Qué pasa si el país devalúa?